días, hermanas y hermanos. Vamos a dar inicio a la preparación de este módulo que es Historia de la Iglesia. Bien, vamos a procurar en esta oportunidad probar a ver cómo nos resulta la explicación vía video, haciendo la comparación con el otro grupo que yo les hice los audios. Si es más atinado por video, yo creo que vamos a continuar todo así, aunque me pongo pues a estar en la internet, pero bueno, todo por la patria, decíamos nosotros aquí. En este módulo, tiene como propósito este curso de este módulo de la historia de la iglesia, que todos podamos nosotros estudiar, investigar y conocer el cristianismo que surgió tras el periodo posterior a los apóstoles, así como su producción literaria, es decir, todo lo que se produjo por escrito, así como también las persecuciones, y vislumbrar ante todo las tendencias teológicas que fueron formándose en los siglos que le siguieron, ¿verdad? Será esto todo motivo de la reforma, de las fuertes polémicas que se causaron, y finalmente también de los avivamientos y de las divisiones del cristianismo. Como todos saben, el cristianismo está bastante dividido cuando debería estar unido, pero siempre es por intereses particulares. Como ya les mencioné, cómo se va a evaluar, a diferencia de la evaluación que se le hizo al primer grupo, este grupo vamos a hacer una excepción y vamos a hacer una forma de evaluación de tal manera que podemos caminar un poquito más deprisa. También yo les mencioné los contenidos de este módulo, los cuales son las persecuciones, que es el capítulo 1, que la reforma, que es el capítulo 2, las personalidades de la reforma, que es el capítulo 3, los grandes avivamientos, que es el capítulo 4, y bueno, hasta ahí, hasta los grandes avivamientos. Un abaniquito aquí por la calor que hace. Bien, vamos a hacer una breve introducción de este contenido. Voy a procurar hacer la introducción también de forma explicativa, así que aquí va a haber dos funciones, de proporcionarle la información y también de ir explicándole en la medida de nuestras posibilidades. Así que bueno, ya más o menos dije qué propósito sigue este curso de este módulo, ¿verdad? Y ante todo, presentarle ese tratado histórico acerca de los hechos que tienen que ver con la iglesia cristiana. Nosotros pertenecemos a la iglesia cristiana y tenemos que conocer, ¿verdad?, esos hechos históricos que condujeron hacia la iglesia cristiana, para capacitarnos todos con esas herramientas que son útiles y de gran valor histórico, necesarios para aquellos que han considerado importante, por la razón que fuere, el conocer la labor que se ha desempeñado en la iglesia desde el Pentecostés hasta hoy en día. Hemos sido verdaderamente cuidadosos en buscar las fuentes necesarias, ¿verdad? Además de este módulo también, ¿verdad?, buscamos otras fuentes para la parte de la ilustración, ¿verdad? Eso con el propósito de asegurar la exactitud de lo que se está proponiendo o exponiendo, ya que no queremos, ¿verdad?, presentar conocimientos erróneos, ni tampoco hacer citas que en la mayoría de los casos son las mismas expresiones y el lenguaje utilizado por los historiadores, que nos han provisto de muy buenas ganas obras de consulta y de estudio, algunos de los cuales tienen gran veracidad, mientras que otros no tanto. Por eso es que uno no tiene que conformarse con el material que se le da, sino que uno tiene que investigar un poquito más allá.
Entonces, más allá de una obra de este módulo, aquí se pretende competir con los materiales que ya existen, ¿verdad? Y que se pueda presentar en forma de resumen todos los hechos que son más destacados en los periodos históricos de la Iglesia. Para ello, se ha recopilado de manera ordenada todo lo que se va a considerar aquí, que pueda ser útil para nosotros, a fin de que nosotros podamos tener un contenido mucho más fresco, ¿verdad? De fácil comprensión y de gran valor e importancia informativa. En cuanto al resumen general de la historia de la Iglesia, vamos a dar inicio. Cuando hablamos de la Iglesia, estamos hablando principalmente de una institución que ha existido durante 20 siglos y que continúa existiendo, que se ha esparcido por todos los continentes de la Tierra, que ha contado con muy buenos y grandes líderes y que fue fundada directamente por Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Él mismo, a través de su espíritu, sigue dirigiendo a la Iglesia, por lo que las puertas del Hades no han podido ni podrán con ella. Hemos considerado muy importante exponer en términos generales los acontecimientos y líderes más sobresalientes. Es lo que vamos a tratar. La Iglesia, que ha encontrado en épocas de prosperidad, también ha pasado por valles de sombra. Pero tenemos por entendido que las acciones o las aflicciones que estamos pasando en este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse de acuerdo con Romanos 8:18. Así que a continuación vamos con este resumen general de la historia de la Iglesia. Se puede resumir en 6 periodos generales. Para una fácil comprensión y ubicación de los acontecimientos de la Iglesia a través de la historia, estos 6 periodos se sitúan en el Monte de los Olivos. Hasta los movimientos misioneros modernos que han contribuido a la edificación de la Iglesia y al cumplimiento de la gran comisión dada por nuestro Señor Jesús al momento de su partida. Esta Iglesia se caracteriza por llevar al frente el estandarte del nombre glorioso de Jesucristo, en quien hemos creído, por cuyo nombre hemos sido bautizados todos y ahora vamos a mantener una vida, ¿verdad?, apartada del pecado. Estos periodos son entonces, el primer periodo es la Iglesia apostólica. Este periodo va desde la ascensión de Cristo en el año 30 después de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan en el año 100 después de Cristo. Bajo la dirección de Pedro y de Pablo y sus sucesores inmediatos, la Iglesia se estableció en el marco de 2 generaciones en casi todo el país, desde el Éufrates hasta el Tíber y desde el Mar Negro hasta el río Nilo. Eso es en cuanto a extensión territorial. El primer periodo termina con la muerte de Juan, 100 años después. El último de los 12 apóstoles sobre la tierra. Según se dice, su fallecimiento ocurrió alrededor del año 100. Bien. El otro periodo es la Iglesia perseguida, que va desde la muerte del apóstol Juan, 100 años después de Cristo,
hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo. Aproximadamente unos 200 años después de Cristo surge el siguiente periodo. A este periodo de la Iglesia Apostólica, ¿verdad?, que vimos en un principio, le sucede pues el periodo de la Iglesia perseguida, que abarcó aproximadamente 200 años, y en el cual la Iglesia estuvo bajo la espada de la persecución durante todo un siglo, el siglo II y el siglo III y parte del siglo IV. El más poderoso imperio de la tierra ejerció todo su poder para destruir lo que ellos llamaban la superstición cristiana. En este tiempo, por 7 generaciones, un noble ejército de mártires por centenares de millares alcanzó su corona bajo rigores del hacha, las piedras en la arena y la ardiente hoguera. Con todo, en medio de la más implacable persecución, la Iglesia del Señor se mantenía firme y no cesaron, las personas no cesaron de predicar a Cristo, aún con todas estas situaciones. Por eso yo digo que lo que recibieron como persecución en aquella época y lo que nosotros estamos pasando no es comparable. Y aún así, aún la gloria venidera que vamos a recibir nosotros, ¿verdad?, vale la pena pasar por todo esto. El tercer periodo, estos periodos los estoy tratando en forma rápidamente porque esto es la introducción, pero después vamos a estar con más detalle en cada uno de estos periodos. La Iglesia imperial es el tercer periodo, que va desde el edicto de Constantino, en el año 313 después de Cristo, hasta la caída de Roma, que va en el año 476 después de Cristo. El no cesar de predicar a Cristo hizo que la Iglesia avanzara y la palabra de Dios tocó los corazones. Como está escrito, nunca regresa vacía. Casi la mitad del Imperio Romano recibió las buenas nuevas, tanto en público como en privado. A esto se suma el emperador Constantino, quien promulga un edicto llamado Edicto de Tolerancia en el año 313 después de Cristo. Aproximadamente que él pues en ese año él promulgó ese edicto de tolerancia y esto, ¿verdad?, puso fin a esas persecuciones. Se estableció que era necesario tolerar a los cristianos. En este periodo la Iglesia pasa de la prisión al trono. La cruz ocupó entonces el lugar del águila como estandarte de la nación y convirtieron al cristianismo en religión de todo el Imperio Romano. Un avance muy grande. Cuarto periodo es la Iglesia medieval, que va desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla, que es en el año 1453. Ahí vemos aproximadamente unos 500 años. Con la caída del Imperio Romano Occidental empezó entonces el periodo de 1000 años conocido como la Edad Media. En sus inicios, Europa se encontraba en un caos. Un continente de tribus que no restringía ningún poder central. Sin embargo, luego se organiza gradualmente en reinos. Vemos al obispo romano como papa haciendo esfuerzos por dominar no solamente a la iglesia,
sino también al mundo entero. Asimismo, la religión y el imperio de Mahoma tratan de conquistar a todos los países al cristianismo, a todos los países del cristianismo primitivo. Vemos también el establecimiento del Santo Imperio Romano y a sus emperadores guerreando con los papas. Se observan las cruzadas, un movimiento de romanticismo, esforzándose en vano por arrebatar la tierra santa de sus dueños musulmanes. La caída de Roma es el final de la historia antigua y la caída de Constantinopla es el final de la época medieval. Ahora pasamos a el quinto periodo, que es la Iglesia Reformada. Aquí va desde la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo hasta el fin de la Guerra de los 30 días en 1648. Después del siglo XV, durante el cual despertó Europa, se dio inicio al siglo XVI con la reforma de la Iglesia. En esta etapa vemos a Martín Lutero clavando su declaración sobre la puerta de la catedral, haciendo su defensa ante el emperador y los nobles de Alemania y rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres. Vemos a la Iglesia de Roma dividida en dos. ¿Debido a qué? A los pueblos de Europa septentrional, quienes fundaron con sus propias iglesias nacionales de un carácter más puro. Sin embargo, también vemos el surgimiento de una contrarreforma que comenzó en los países católicos y que frena el progreso de la reforma. Finalmente, después de los terrores de una guerra civil de 30 años en Alemania, se trazan en el año 1648 permanentemente líneas entre las naciones católicas romanas y las naciones protestantes. Luego el sexto periodo, que es el de la Iglesia moderna, ahí que va desde el fin de la guerra de los 30 años en 1648 después de Cristo hasta la actualidad de la Iglesia moderna. Llega el tiempo de los hechos de los grandes movimientos que estremecieron a las iglesias y al pueblo en los últimos 3 siglos en Inglaterra, en Europa y en América, ¿verdad? Y ahí vemos figuras como puritano, wesleyano, racionalistas, anglocatólicos, así como las contribuciones a la edificación de la iglesia en nuestro tiempo. Aunque en este material que estamos presentando no vamos a dividir estudio de la iglesia según las edades que hemos descrito, al final vamos a ver que ustedes van a ser capaces de reconocer y clarificar los hechos expuestos en cada uno de los capítulos dentro de cada uno de los periodos de la iglesia, y podrá también fácilmente elaborar su propio estudio según el orden de los acontecimientos históricos que vamos a presentar pues a continuación. Así que entramos ahora sí al capítulo número 1, que habla de las persecuciones. Bien, en el Antiguo Testamento se emplean 2 palabras para designar a iglesia: Gahal o Cajal con K, que es derivada de la raíz ya en desuso, Kal, que significa llamar, y Edad, que deriva de Yadat,
que es para designar o encontrarse o congregarse en un lugar determinado o designado para ese fin. Edad, con H intercalada entre la D y la A, edad, es propiamente una unión convocada, y cuando se aplica a Israel, denota la sociedad misma formada por los hijos de Israel y por sus cabezas representativas. Estuvieron o no reunidos en asamblea, así se conformaba como un edad. El término quejal, por otra parte, denota propiamente una reunión en donde verdaderamente se reúne todo el pueblo. En consecuencia, encontramos en ocasiones la expresión quejal y edad, es decir, la asamblea de la congregación. En conjunto ese es el significado de los dos términos. Quejal, edad. Ahora bien, como ya hemos dicho, ubicamos el punto de partida de la Iglesia de Cristo en el Monte de los Olivos, cerca del muro oriental de Jerusalén. Aquí Jesucristo, cerca del año 30 después de Cristo, después de resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos mandamientos y luego ascendió a su trono, a la diestra del Padre Celestial. Una pequeña compañía judía creyente en su Señor, ascendido como Mesías, Rey de Israel, se detiene por algún tiempo allí mismo en Jerusalén, sin pensar para nada al principio en una iglesia fuera de los límites del judaísmo. Pero ellos se comenzaron a reunir un pequeño grupo. Sin embargo, poco a poco se fueron ensanchando sus conceptos, sus ministerios, hasta que la visión concluyó en incluir a todo el mundo a los pies de Cristo. Bajo la dirección de Pedro y de Pablo, apóstoles estos, y de sus sucesores inmediatos, la iglesia se estableció en el marco de 2 generaciones en casi todos los países, desde el Éufrates hasta el Tíber y desde el Mar Negro hasta el río Nilo. El primer periodo termina entonces con la muerte del apóstol Juan, el último de los 12 apóstoles sobre la tierra. Según se dice, su fallecimiento alrededor del año 100 después de Cristo, a esta época se le llamó periodo de la edad apostólica. Casi la mitad de ese periodo fue cubierto por el libro de los Hechos, que acaba con el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, que debió ocurrir aproximadamente en el año 62. El libro de los Hechos se puede fácilmente dividir en 2 o 3 grandes partes, dependiendo del criterio que usemos para hacer esta división. Hasta el lector más superficial se da cuenta de que hay una gran diferencia entre los 2 primeros capítulos del libro de los Hechos y los restantes. Por ejemplo, en esos 12 primeros, estoy hablando de los 12 primeros capítulos de este libro y los restantes. En esos 12 primeros capítulos, el personaje que domina es Pedro, mientras que a partir del capítulo 13, el peso principal lo lleva el apóstol Pablo. En los primeros 12 capítulos, la iglesia de Jerusalén es el centro de toda la actividad, pero a partir del capítulo 13, Jerusalén pierde la preponderancia
que pasa entonces a Antioquía. Los primeros 12 capítulos son fundamentales. A partir del 13 son de expansión misionera. Una división que podríamos hacer también es la siguiente, que puedo presentárselos en 3 puntos del libro de Hechos. Fundación de la iglesia, que va de los capítulo 1 al capítulo 7. Desarrollo de la iglesia, que va del capítulo 8 al capítulo 12. Y expansión de la iglesia, que va del capítulo 13 al 26. Entonces el apóstol Pedro trata los 2 primeros puntos, que es la fundación de la iglesia y el desarrollo de la iglesia. Y el apóstol Pablo trata de la expansión de la iglesia en el libro de Hechos. De esta manera, la iglesia de ese periodo comenzó a llevar a cabo el programa que Cristo diseñó. En el libro de Hechos 1, versículo 6, dice así: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ya Jesús lo había establecido. Ya en este periodo inicial vemos algunos patrones que se van a ir repitiendo a lo largo de las generaciones, consolidación de lo que ya existía. Hostilidad externa, unas veces por parte de los pueblos y otras veces por parte de las mismas autoridades. Problemas internos también se presentaron, como falsas enseñanzas también, y malos testimonios, y empuje misionero para la fundación de nuevas iglesias en lugares no evangelizados. En los escritos apostólicos de este periodo vemos en síntesis estas cosas. Hay escritos de edificación, cuyo objetivo es reafirmar y profundizar la fe de los cristianos, tales como Romanos o Efesios. Hay escritos de apología de la fe, cuyo objetivo es señalar los errores que ya entonces se estaban introduciendo en algunas iglesias y mostrar la genuina doctrina, como el caso de Gálatas y como el caso de Colosenses. Y hay escritos cuya intención es animar a los cristianos que están siendo perseguidos por su fe, como es la primera de Pedro y el libro de Apocalipsis. Bien, si nos atenemos a la información del Nuevo Testamento, vemos que la expansión de la iglesia fue hacia el occidente. De hecho, la intención de Pablo era llegar a España, lo último de la tierra, por el extremo occidental del mundo entonces conocido. Pero de la misma manera que ocurrió con lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, que sus hechos tuvieron que ser seleccionados para ser puestos por escrito, y aún también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Eso pueden también corroborarlo en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 25. Igualmente, hemos de pensar que ocurrió algo parecido con los hechos de la iglesia en el periodo apostólico, que fueron seleccionados algunos de ellos bajo el control del Espíritu Santo para ser puestos por escrito. Por lo tanto, es previsible que la iglesia también se extendiera hacia otras partes, y ahí es donde entra la información extra bíblica
que tenemos por vía de los testimonios de los escritores cristianos de los primeros siglos. Bien, ahora vamos a ver el comienzo de las persecuciones en el año 64 después de Cristo. Los que buscaban desprestigiar a la iglesia levantaban contra los cristianos las acusaciones más extrañas. Desde el punto de vista de los paganos, el movimiento de los cristianos era considerado como una nueva forma de superstición. Los romanos eran tremendamente supersticiosos en todas las áreas de su vida. Cuando los cristianos declaraban que vendrían desastres sobre la tierra y ocurrían alguna calamidad, se transformaban en el objeto central de todas las persecuciones. A esto se sumaba la presencia de cristianos radicales que sostenían que la llegada de Cristo era inminente y sería precedida por toda clase de plagas, pestes, calamidades y catástrofes sobre la humanidad. Nerón no dudó en aprovechar esta situación cuando él ordenó quemar la ciudad de Roma y acusó a los cristianos porque siempre decían que caería fuego del cielo para juzgar a los pecadores paganos. Este razonamiento explica el odio que se manifestaba en contra de los cristianos cuando eran ejecutados o martirizados durante los espectáculos en el circo romano. En el año 70, el general Tito procede a la destrucción de Jerusalén, cumpliéndose así la palabra del Señor que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. Eso está en Mateo 23, versículos 37 y 38. Muchas fueron las vidas sacrificadas en estas persecuciones. Hombres y mujeres de todas las edades fueron martirizados por causa del evangelio. No es nuestra intención ahora presentar la larga historia de las 10 persecuciones y de sus mártires. Para eso hay alguien que lo va a exponer, ¿verdad? Aunque es digno de mencionar la fe y la fidelidad inalterable que tenían ellos, quienes derramaron su sangre en pro de la expansión del reino de Dios. Además de eso, de los protagonistas del libro de los Hechos, también el relato de Lucas, de la historia de la primera iglesia, destacaron también en la historia, además de los apóstoles, los nombres de Ignacio, Policarpo, Justino y Perpetua, entre muchos otros nombres. Ellos demostraron la templanza y la determinación de personas convencidas de la verdad, a tal punto de morir por ella en imitación a Cristo. Aunque las fuerzas destructoras de las tinieblas arremetieron con furia en contra de la iglesia, se cumplió y se sigue cumpliendo la palabra profética de nuestro Señor dada al apóstol Pedro, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Mateo 16, versículo 18. Con todo y eso, la iglesia continuó creciendo y el mensaje expandiéndose por todos los estratos del imperio. Ahora vamos a ver, aumenta la decadencia. El modelo original establecido por Jesucristo y seguido por los apóstoles comenzó a ser opacado por los cambios ruinosos aplicados por los hombres
quienes en busca de satisfacer sus propios intereses manchaban y oscurecían la gloria anterior de la iglesia. 200 años de persecución, decadencia y separación de la verdad acabaron en profundizar hasta llegar al núcleo mismo de la iglesia, aunque a través de todos los tiempos siempre destacaron los siervos fieles que no sucumbieron jamás ni ante los martirios, ni ante los ofrecimientos de poder y riquezas a cambio de traicionar sus propias convicciones. Estos heraldos del espíritu resplandecían aún más por encima de la oscuridad en que la iglesia se había sumido. Constantino el Grande y el Edicto de Milán. A ver sobre esto. En el año 303, el 19 del reinado del Diocleciano, se publicó un edicto, el que ordenaban demoler las iglesias de los cristianos, quemar sus libros y entregar a la muerte sus doctores y sacerdotes, excluir de los altos cargos y del ejército a los que pertenecían a esta secta y reducir a la esclavitud a los particulares. 10 años más tarde, la victoria de Constantino frente a su rival Magencio, obtenida gracias al signo de la cruz, abría entonces a los cristianos el paso a la libertad de acción, decidida en el llamado Edicto de Milán en el año 313. Este año, Constantino se reunió en Milán con el emperador Liciano. Por medio de lo que se conoce como el Edicto de Milán, ambos se pusieron de acuerdo para extender la libertad religiosa a todo el imperio. Sus conclusiones fueron publicadas en todo el imperio y reñían el carácter de una declaración de libertad religiosa, tanto para los cristianos como para los paganos. Pero Liciano traicionó su palabra y de nuevo persiguió a la iglesia dentro de sus dominios orientales. Por ello, Constantino le declaró la guerra y lo venció en el año 323, uniendo así el imperio bajo un solo emperador. Después de esta victoria, Constantino se declaró cristiano y expresó su deseo de que todos sus súbditos se convirtieran también al cristianismo. Esto fue el producto de un análisis de Constantino, que podía darse cuenta que el avance de los cristianos no se podía detener, ni con las medidas más crueles, por lo cual decidió legalizar el culto, adoptándolo como la religión oficial del imperio. Pero tampoco podía desentenderse de las demás religiones paganas que formaban parte de la cultura imperial. Así que creó la Iglesia Universal o catolicismo, mezclando los dioses y las prácticas idólatras con los santos cristianos, lo que conocemos como sincretismo, perpetuando así un sistema de adoración pagana, vestida con el nombre de la iglesia cristiana. Los sacerdotes pasaron a ser oficiales, protegidos por el gobierno, y recibían su remuneración según las funciones públicas que ejercían. Estos comenzaron más a preocuparse por mantener su estatus social que por ministrar al pueblo. Y vemos una vez más cómo la Asamblea General original, establecida por Cristo a través de sus apóstoles, se alejaba más y más del modelo original. Los años que siguieron estuvieron
marcados por una sucesión de papas que excepcionalmente declaraban profesar una fe cristiana más que nominal. Aunque en todo momento se hizo manifiesta la presencia de los siervos de Dios ungidos, llenos de Espíritu Santo y de fe en las naciones que desafiaron la corrupción de las autoridades religiosas. La mayoría de los clérigos eran nombrados a dedo por las autoridades eclesiales o por medio del pago de una suma de dinero que variaba según el cargo al cual se aspiraba. Profesar la fe cristiana no era un requisito indispensable para ocupar un cargo dentro de la estructura de la iglesia. Los papas se limitaban a ser autoridades políticas que gobernaban desde Roma, Florencia o Francia, dependiendo de quién ejerciera el dominio. El comienzo del oscurantismo. Fue Anastasio, el obispo de Alejandría, el que se dio cuenta del peligro en las enseñanzas de Arrio, un hereje destacado, quien enseñaba que Jesús había sido creado por Dios, igual que todos los creyentes, y negaba así la deidad de Cristo. Anastasio se declaraba en contra de los edictos promulgados por Constantino, que decretaban las herejías como pequeñeces y exigían el restablecimiento de los herejes como Arrio, que habían sido excomulgados a la comunión de la iglesia. Anastasio resistió firmemente a esta intervención, estando dispuesto a resistirse a la orden del emperador y a sufrir persecución y destierro por su defensa de esta gran verdad central del cristianismo, la deidad del Señor Jesús. En el Concilio de Nicea, en el año 325, la deidad de Cristo recibió sanción oficial y fue formalmente enunciada en el original Credo Niceno. Un nuevo orden en la iglesia. Al surgimiento de un nuevo sistema de jerarquías, siguieron los nombramientos eclesiásticos según nuevas ordenanzas. Esto condujo a una separación entre el clero y la gente común. Las enseñanzas fueron en todo contexto bíblico, sustituían cada vez más a las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Comenzó a darse gran importancia al orden sacerdotal impuesto por los que tenían el control de la iglesia, y obispos y diáconos cumplían funciones seculares lejos de todo principio divino, lo que llegó a tergiversar las ordenanzas establecidas por los apóstoles, y las formas de culto se alejaron cada vez más de la verdadera enseñanza cristiana llevada a cabo por los fieles discípulos de Jesucristo. Los hechos que permitieron la implantación del nuevo orden sagrado son presentados aquí para que cada uno de ustedes conozca y compare con el vasto sistema de jerarquías que surgió tras la tergiversación del sistema original. Los apóstoles establecieron ancianos, dando sin dudas un reconocimiento formal a aquellos que ya habían sido capacitados por el Espíritu de Dios. Pero después que los apóstoles hubieron muerto, los supervisores, que eran los obispos, que habían sido designados por los apóstoles para llevar a cabo la obra necesaria y no meramente para tener una posición oficial, comenzaron a atribuirse para sí mismos el derecho exclusivo de enseñar y de administrar la cena del Señor a comienzos del siglo II
y ya existían en Asia Menor los 3 cargos permanentes de obispo, de presbítero y de diácono. Al transcurrir el tiempo, estos hombres fueron asumiendo más y más de control y de liderazgo sobre la iglesia y sus actividades. Y los miembros ordinarios de la asamblea fueron reducidos a la posición de someterse a este control. Así, algo que era al principio una cosa más o menos informal y temporal, se desarrolló a cargos fijos y permanentes. Entonces, lo que llegó a ser la base de la autoridad fue no la capacitación continuada del Espíritu Santo, sino la posesión de un oficio eclesiástico. El clero se aprovechaba de la ignorancia de las personas para manipularlas. Con la finalidad de acrecentar sus riquezas, atormentaban al pueblo con fábulas e historias extrañas acerca de la reencarnación, el limbo y el sufrimiento después de la muerte, asegurando que tenían el poder para intervenir en los asuntos eternos, ofreciendo indulgencias a cambio de una sustanciosa suma de dinero. Básicamente, vendían el perdón de los pecados y ofrecían un lugar seguro en el reino de los cielos. La religión se había convertido en un mero negocio que alimentaba sus arcas para sostener el estilo de vida de la jerarquía eclesiástica y las guerras a fin de incrementar su poder y dominio sobre los pueblos conquistados. El sacerdotismo clerical también establecía que solo los que habían sido ordenados para estos santos oficios poseían la autorización divina y eclesiástica para celebrar y administrar los sacramentos, en los cuales, según enseñaban estos, nadie podía ser salvos. Destacaban, por ejemplo, el bautismo y la Eucaristía. Estos fueron considerados como medios de gracia. Así el clero, en distinción de los laicos, fue constituido el sacerdote oficial. Aunque fue Ignacio quien negó la validez de la Eucaristía administrada con independencia del obispo, Cipriano de Cartago, quien posiblemente no por designio, fue finalmente el campeón de la causa episcopal. Muchos de los oficios que se establecieron en la iglesia nunca fueron contemplados en las escrituras. Estas innovaciones negaron los principios fundamentales del cristianismo y permitieron una libre expresión de la vida espiritual y de la fe. La verdad contemplada en la palabra que establece un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, fue sustituido por los entonces métodos y vías de escape que solo servían para lucrar al clero y a todos los involucrados en el negocio de la salvación. Tristemente podemos ver cómo la iglesia se había convertido en una empresa secular e inútil, desviándose completamente del primer propósito. El Espíritu Santo dejó de ser el guía principal de sus asuntos para dar paso a los obispos y al papado, quienes se autodenominaron vicarios de Cristo en la tierra. Estos aceptaron puestos en la corte y buscaban recibir la aceptación y la gloria del mundo. Pronto aparecieron los templos ostentosos en representación del cristianismo y la intervención del poder civil en los asuntos de la iglesia. Demostraron visiblemente el vínculo con el mundo pagano. Iglesia y Estado. Una vez que los emperadores se hicieron cristianos,
llegaron a desempeñar un papel importante en los asuntos de la iglesia. Los emperadores cristianos se consideraban representantes de Dios en la tierra. No construyeron únicamente iglesias e influyeron en la estructura de la organización de la iglesia, sino que también se vieron involucrados en el gobierno de la iglesia y en las controversias doctrinales. Mientras los emperadores estaban ocupados en los asuntos de la iglesia, el vacío espiritual y político dejado por la desintegración del Estado romano permitió que los obispos desempeñaran un papel mucho más activo en el gobierno del imperio. Cada vez más actuaron como consejeros de los emperadores romanos cristianos. Es más, conforme la autoridad imperial menguaba, los obispos desempeñaban un papel político notablemente independiente. Ambrosio de Milán, en el año 339 al 397 después de Cristo, fue un temprano ejemplo de un obispo independiente y fuerte. Mediante sus actos y sus obras, Ambrosio creó la imagen del obispo cristiano ideal. Entre estas otras cosas, este obispo ideal debería defender la independencia de la iglesia contra la tendencia de los funcionarios imperiales a supervisar la política eclesiástica. Decía, no os exaltéis, pero si habéis de reinar por más tiempo, entonces someteos a Dios. Está escrito, lo que es de Dios a Dios y lo de César a César. El palacio es del emperador, las iglesias de los obispos. Cuando el emperador Teodosio ordenó la masacre de muchos ciudadanos en Tesalónica porque se negaron a obedecer sus órdenes, Ambrosio denunció ese genocidio y se negó a que el emperador participara en las ceremonias de la iglesia firmemente. Teodosio estuvo de acuerdo en hacer penitencia pública en la Catedral de Milán por su vil acción. Ambrosio resultó ser un defensor formidable de la tesis de que la autoridad espiritual debe tener precedencia sobre el poder temporal, al menos en los asuntos espirituales. La debilidad de las autoridades políticas de la península itálica también contribuyó a la independencia de la iglesia en esa área. En los reinos germánicos, los reyes controlaron las iglesias y a los obispos, pero en Italia continuó una tradición distinta, que se alimentó de las naciones semi-legendarias de los hechos papales. Por ejemplo, se supone que en el año 452 el Papa León I intervino para que Atila y los hunos se alejaran de Roma, aunque la plaga, más que la persecución papal, fue tal vez más convincente para el retiro de Atila. El Papa se llevó el crédito. Así, los papas desempeñaron papeles políticos importantes en Italia, lo que simplemente añadieron a sus reclamos de poder secular. El Papa Gelasio, en el año 492 a 496, pudo escribir al emperador Constantino de la siguiente forma: existen dos poderes, Augusto emperador, mediante los cuales se rige este mundo desde el principio, la autoridad consagrada de los obispos y el poder real. En estos asuntos, los sacerdotes soportan la carga más pesada debido a que rendirán cuentas, incluso como gobernantes de hombres, ante el juicio divino. Además, mi más gracioso hijo, sois conscientes de esto, aunque en vuestro cargo sois el gobernador de la raza humana.
Sin embargo, devotamente inclináis vuestra cabeza ante aquellos que son los superiores en las cosas divinas y los consideráis como medios para vuestra salvación. De acuerdo con Gelasio, si bien existían dos poderes gobernantes, el espiritual y el temporal, con diferentes funciones, a fin de cuentas la Iglesia era la autoridad superior, dado que los hombres, incluidos los emperadores, deben recurrir a la Iglesia para los medios de salvación. El poder papal. En los primeros siglos del cristianismo, las iglesias de las grandes ciudades llegaron a ejercer gran influencia en la administración de la Iglesia. Así, fue algo natural que los obispos de esas ciudades ejercieran un considerable poder. Una de las ocurrencias de largo alcance en la historia de la Iglesia cristiana fue la confirmación del obispo de Roma como líder reconocido de la Iglesia cristiana occidental. La doctrina de la supremacía petrina, basada en la creencia de los obispos de Roma, ocupaban una posición preeminente en la Iglesia. Fue fundamentada en las Escrituras. De acuerdo con el Evangelio de Mateo, cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió, bendito sea Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo revelaron los hombres, sino mi Padre en los cielos. Y en verdad os digo que tú eres Pedro, o sobre esta roca, yo sobre esta roca construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. Te daré las llaves del reino celestial. Cualquier cosa que ates en la tierra será atada en el cielo, y cualquier cosa que desates en la tierra será desatada en el cielo. Según la tradición de la Iglesia, Cristo había dado las llaves del reino de los cielos a Pedro, considerado el principal apóstol y primer obispo de Roma. Los sucesivos obispos de Roma fueron reconocidos como sacerdotes de Pedro y más tarde como vicarios de Cristo sobre la tierra. Aunque esta extremada valoración de los obispos de Roma no fue realmente aceptada por la totalidad de los primeros cristianos, la posición de Roma como capital tradicional del Imperio Romano sirvió para apuntalar este reclamo. Al final del siglo IV, los obispos de Roma ya utilizaban el título de Papa o Padre. El Papa Gregorio I el Grande y la caída de Roma. Aunque los cristianos occidentales llegaron a aceptar al obispo de Roma como dirigente de la Iglesia, no hubo unanimidad en cuanto al grado de los poderes que el Papa poseía como resultado de su posición. Sin embargo, el surgimiento de un Papa fuerte en el siglo VI, Gregorio I, conocido como Gregorio el Grande, colocó al papado y a la Iglesia Católica Romana como sobre una senda firme que le permitió desempeñar un papel cada vez más prominente en la civilización de los hermanos y en prestar ayuda al nacimiento de una distintiva civilización europea durante los siglos 7 y 8. Como Papa, Gregorio I, en los años 590 a 604, asumió la dirección de Roma y de sus territorios vecinos, en los que la población había sufrido mucho en el siglo VI debido a las peleas entre los ostrogodos y los visigodos, y a causa de la invasión de los lombardos. Gregorio describió las condiciones prevalecientes en un sermón dirigido al pueblo de Roma
de la siguiente forma. ¿En qué se ha convertido Roma misma, un tiempo considerada dueña del mundo, a la que ahora vemos consumirse debido a muchos y atroces aflicciones, con la pérdida de ciudadanos, los asaltos de enemigos, la frecuente caída de edificios en ruinas? ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde está el pueblo? Los huesos se han hecho polvo y la carne se ha consumido. Toda la pompa de las dignidades de este mundo se han esfumado. Gregorio tomó a su cargo Roma y a su área circunvecina y los convirtió en una unidad administrativa que con el tiempo serían conocidas como los estados papales. Si bien los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a los motivos que tuvo Gregorio I para establecer el poder temporal del papado, es oportuno recordar que Gregorio tal vez solo estaba haciendo lo que sentía que era necesario llevar a cabo: proporcionar una defensa a Roma contra los lombardos, establecer un gobierno para Roma y alimentar al pueblo. Gregorio permaneció fiel al imperio y continuó reconociendo al emperador bizantino como el gobernador legítimo de Italia. Gregorio también llevó a cabo una política de expansión de la autoridad papal sobre la Iglesia cristiana de Occidente. Intervino en los conflictos eclesiásticos en toda Italia y mantuvo relación con los gobernantes francos, pasándolos para que formaran la Iglesia en Galia. Inició con éxito los esfuerzos misioneros para convertir a la Iglesia al cristianismo y su actividad se centró en convertir a los pueblos paganos en la Europa germánica. Su principal instrumento fue el movimiento monástico. Vamos a continuar en el siguiente audio.